Thank you very much. Muchas gracias. Thank you very much, Drew. Amazing developments from Canada to Mexico and even in Sinaloa. Sinaloa, uno de los graneros de la nación, que ahora está entrando directamente en la alta tecnología. El IMSS, nuestro instituto, tiene también proyectos en esa zona muy interesantes. Tenemos ahora la presencia muy conocida de muchos de nosotros de una excelente comunicadora, periodista, conductora, seguramente quienes ya vieron su nombre en la programación o en este momento que se los voy a mencionar la van a reconocer. Pido por favor la presencia de la señora Maite Noriega, por favor. De acuerdo. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Es un honor para mí estar en este foro y teniendo la oportunidad de moderar este panel en el cual se hablará sobre el futuro de la democracia en las ciudades inteligentes y el papel de la tecnología. El panel está interesantísimo porque además es gente que conoce de estos ámbitos. Tengo el privilegio de contar con la presencia de Julio Millán, presidente del World Future Society. Le pido que pase al panel para integrarse. Muchísimas gracias, don Julio, es un privilegio. También Juan Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido contra la Delincuencia. Y alguien a quienes ustedes conocen bien, Gabriel Cuadri de la Torre. Él es ecologista, activista político, alguien que conoce bien el manejo de las democracias, sobre todo en nuestro país. Será un gusto moderar este panel. En el contexto actual, tienen oportunidad de sobrevivir las democracias. Gabriel, tú que has vivido, conoces bien el manejo de la democracia en nuestro país. ¿Tiene posibilidad de sobrevivir las democracias en sociedades y en ciudades inteligentes? Pues mira, yo diría que las democracias corren el riesgo de morir. Las democracias mueren cuando se enfrentan a fenómenos populistas que van carcomiendo, destruyendo las instituciones, que van capturando a los otros poderes, que van mediatizando a la sociedad, que van, digamos, utilizando una serie de resortes para imponer cierto tipo de decisiones. Eso hace que las democracias mueran. Ahora, ¿cuál es el papel de una democracia que puede morir en una ciudad? ¿Qué tiene que ver la ciudad en este tema de la supervivencia y el fortalecimiento de la democracia? El evitar que nuestra democracia pueda ser pues, víctima de un proceso, de una agonía que a todos nos puede preocupar. Creo que ante todo se trata de un problema de gobernanza en la ciudad. La ciudad es un complejísimo ensamble de bienes públicos, de bienes que todos disfrutamos y en donde todo lo que hacemos tiene consecuencias externas, tiene externalidades.
los costos de lo que hacemos con mucha frecuencia se transmiten a otros actores sociales en la ciudad. Si construimos algo, podemos afectar a nuestros vecinos. Si usamos un vehículo automotor de combustión interna, emitimos gases contaminantes y gases de efecto invernadero, utilizamos las vialidades, las avenidas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que para mantener la vitalidad de una democracia y evitar que ésta muera, además de fortalecer a las instituciones en las ciudades, es muy importante asegurar condiciones de gobernanza en temas esenciales para la ciudad, que tienen que ver con el manejo de estos bienes públicos. Me refiero, por ejemplo, a los servicios públicos, a los servicios de agua potable, de drenaje, de provisión de energía, de transporte, de movilidad, que requieren no solamente tecnologías modernas, sino esquemas institucionales de regulación también adecuados. Y, por supuesto, esquemas de alianzas público-privadas. Una ciudad del tamaño de la nuestra o una gran metrópolis no puede ser gestionada solamente desde el gobierno, desde la administración pública. Se requiere forzosamente que haya la participación de entidades privadas, de empresas privadas y también de la sociedad organizada, de organizaciones no gubernamentales. Un aspecto fundamental también de buena gobernanza en las ciudades es el tema de las finanzas públicas. Para sostener bienes públicos, que con mucha frecuencia solo el gobierno es capaz de proveer, se requiere de recursos económicos importantes, que en una ciudad tienen su origen generalmente en el cobro del impuesto predial. El impuesto predial es el principal ingreso que tienen los gobiernos en las ciudades. Y desgraciadamente en nuestro país los municipios o las ciudades cobran muy mal el impuesto predial. Para darnos una idea, en México el cobro del impuesto predial representa menos del 0.3% del Producto Interno Bruto, cuando en países desarrollados o incluso en Chile u otros países de América Latina este porcentaje está por encima del 2 o del 3% del Producto Interno Bruto. ¿Y a dónde voy con esto? Que tenemos que cobrar predial para financiar los bienes públicos que la ciudad requiere, transporte, movilidad, infraestructura, vialidades, etcétera, etcétera, sino también utilizarlo como un incentivo. Jorge Gamboa hablaba en el panel anterior del gran desafío de la densificación, que es fundamental densificar las ciudades, hacer que crezcan para arriba, hacer que sean mucho más diversas, mucho más conviviales, mucho más intensas, ir combatiendo ese urbanismo depredador, extensivo, suburbanizante, que digamos es enormemente costoso, muy ineficiente y que tiene una enorme huella ecológica. A lo que voy es que con el impuesto predial, se puede usar el impuesto predial no solamente como un mecanismo de financiamiento para la administración pública en la ciudad, sino también como un incentivo para promover la densificación. ¿A qué me refiero? Hay una gran cantidad de predios baldíos en la ciudad, de predios subutilizados, de predios semiabandonados, que representan un enorme pasivo para la ciudad, un enorme pasivo para los habitantes de la ciudad. Entonces, se puede utilizar el predial para inducir el redesarrollo, el reciclaje de estos predios, el promover la densificación, la oferta de vivienda, la oferta de proyectos urbanos que vayan dándole mucha más vitalidad a la ciudad central e impedir o inhibir que ésta siga creciendo de manera exponencial en forma suburbana. Y así como está el tema de estos bienes públicos, de servicios públicos, de la densificación, del predial, hay muchos otros temas que son fundamentales para la vitalidad de la democracia en nuestras ciudades. Y comento un par de cosas nada más. El tema de la estructura de la gobernanza territorial. Yo me preguntaría, ¿qué es mejor? ¿Una ciudad unitaria con un gobierno central que es responsable de toda la demarcación territorial o de toda la jurisdicción de la ciudad, o preferimos una ciudad fragmentada en alcaldías, como la tenemos ahora en la Ciudad de México, a partir de la Constitución que se aprobó hace un par de años? Que a mí me parece que esto, pues a algunos les parece un gran avance democrático, el que ahora tengamos alcaldías, cuasi municipios en la Ciudad de México. Y a mí me parece que lo que hicimos fue fracturar, fue balcanizar a la Ciudad de México. Entonces, ahora nos enfrentamos al desafío también de una gobernanza fracturada, una ciudad dislocada, descoyuntada,
Y esto también, pues, creo que tiene mucho que ver con el tipo de democracia y la misma vitalidad de la democracia. Por fin es un tema que merece un tratamiento bastante… Bueno, y para terminar, el otro gran tema es el de la coordinación metropolitana, que tiene que ver con la democracia. ¿Cómo combinar la gobernanza en jurisdicciones distintas, pero que integran una misma ciudad? Y que es fundamental que tengan sistemas integrados de servicios públicos, de transporte, de seguridad y de planeación, incluso de regulación territorial o urbana. ¿Cómo lograr esta coordinación metropolitana entre estados, entre municipios? ¿Cómo lograr la integridad de la gobernanza en una sola ciudad? ¿Cómo manejar adecuadamente estos bienes públicos? ¿Cómo financiarlos también de manera sana? Son todos estos problemas que tienen que ver con la democracia en la ciudad. Gracias, gracias, Gabriel Cuadri de la Torre. Don Julio. Bueno, yo creo, primero quisiera agradecer la invitación a María Elena O'Farrill y todo el grupo. Creo que es un gran esfuerzo, que dentro de este contexto vemos incluso pues, dos Méxicos, un México tan desarrollado como el que estamos viendo aquí. Me da mucho gusto tener a Maite aquí, que generosamente nos va a coordinar, y tanto la presencia de un activista político, intelectual como es Gabriel, y por supuesto aquí tener la posibilidad de estar con Francisco Torres Landa. Muchas gracias, Francisco. Yo quisiera hacer algunas reflexiones al respecto. Dentro de las reflexiones, dentro del contexto que es la sociedad mundial del futuro, pues nosotros lo que pensamos y manejamos precisamente son expectativas y realidades.